Hoy en Jeremías capítulo 32, versos del 36 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré, con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón, de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombre y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y les sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Oremos, hermanos. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, con gratitud, porque nos permites el poder estar juntos en esta tarde, Señor. Gracias porque tú pones en nuestras vidas esa necesidad de estar delante de ti. Y hoy, Señor, aquí estamos. Y Señor, queremos prestar oído a tu voz, queremos que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, convenciendo, redarguyendo, hablando, Señor, enseñando y reprendiendo, Señor, nuestras vidas, Señor, si es necesario. Tómanos, Señor, disponemos este tiempo, Padre, que sobre todas las cosas, Señor, tú seas glorificado y tu palabra sea expuesta, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya estamos avanzados en el capítulo 32. Todavía no leemos, todavía no meditamos esta parte que acabamos de leer, pero es muy importante para el capítulo 32 que nosotros podamos leer esta parte. El capítulo 32 en realidad lo que hace es que resume, en cierta manera, hermanos, resume a gran parte del mensaje que vemos en el libro de Jeremías. Cuando nosotros vemos el libro de Jeremías tenemos que entender el mensaje que es muy, muy claro. Es un mensaje que comienza, que nos dice de qué manera va a ser y va desarrollándose a través de todo el libro. Este mensaje es clarísimo. Todos los profetas tienen el mismo mensaje. Todos. ¿Cuál es el mensaje? Juicio y salvación. Hermanos, todos. Todos los profetas que están mencionados en la Escritura traen ese mensaje. Si usted lee el libro de Jonás, de Amós, de Oseas, de Miqueas, todos y cada uno de ellos traen ese mismo mensaje. ¿Cuál es? Juicio y salvación. Solo que al representar el juicio y la salvación, en algunos casos cambia. ¿Sí? En el caso de Jeremías, el juicio y la salvación los detalla de una manera muy clara. Por ejemplo, vamos a ver cómo empieza y ahorita vamos a terminar en el capítulo 32. Vamos a Jeremías capítulo 1. Por favor, Jeremías capítulo 1. Cuando Dios llama a Jeremías,
le dice esto. Esto encierra en realidad todo el mensaje todo el mensaje de Jeremías, ¿sí? Todo el mensaje está resumido en esta parte. 1:10 dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, ¿sí? El mensaje de juicio en el libro de Jeremías no solo es para Judá, si se dio cuenta, también habla de todos los reinos de alrededor, ¿sí? ¿Se acuerda cuando en el capítulo 27 Dios le llama a Jeremías y le dice, hazte yugos? Y le dice, llévalos, pero llévalos a Moab, a Amón, a Edom. Empezó a mencionar a todos los pueblos que estaban alrededor. Entonces aquí en el 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar. Ahí vemos el mensaje de juicio, ¿cierto? No podemos entender otra cosa cuando habla de arrancar, habla de destruir, habla de arruinar y habla de derribar. Hermanos, cuando vino Babilonia, no vino solo contra el pueblo de Judá, todos los pueblos vecinos, ¿sí? Del lado oriental teníamos a Amós, un poco más abajo estaba Moab, más al sur estaba Edom, ¿sí? En la parte de arriba, hermanos, estaba Siria, estaban los fenicios de un lado. Todos esos pueblos, cuando vino Babilonia, todos, absolutamente todos ellos fueron esclavizados y destruidos por Babilonia. Obviamente, con todos esos pueblos, junto con todos esos pueblos, Judá. Entonces, vemos un mensaje de juicio cuando dice para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar. Y dice después, ¿para qué? Para edificar y para plantar. Entonces vemos aquí que Dios mismo cambia esta situación, ¿no? Vemos por un lado destrucción, vemos por un otro lado arrancar, vemos por este lado arruinar y derribar, y por el otro vemos edificar y plantar. Entonces son dos cosas totalmente opuestas. Y a través del mensaje de todo el libro nos damos cuenta a qué se refiere. Primero los primeros capítulos habla acerca de la destrucción y del por qué van a ser destruidos. Si nosotros vamos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 14, 13 al 15, dice, vino a mí palabra de Jehová, y estamos en el capítulo 1, hermanos, verso 13 al 15, dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está ¿hacia dónde? Hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento y la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. El mensaje fue clarísimo. Viene del norte destrucción. ¿Qué ves? Le pregunta Dios a Jeremías, ¿qué ves? Veo una olla hirviendo. ¿Y viene de dónde? Del norte. ¿Qué viene? Porque aquí que dice Dios en el verso 15, yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Entonces Dios estaba siendo claro, les estaba diciendo, miren hacia el norte. Vamos a poner otra, capítulo 4, verso 6. Busque capítulo 4, verso 6. Dice, alzad bandera en Sión, huid. No os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento, ¿qué? Grande, viene del norte, ¿sí? Entonces, esta destrucción que viene del norte no se detalla, no se le pone nombre sino hasta el capítulo 20. Del capítulo 1 al capítulo 19, Dios empieza a hablar acerca de la destrucción que viene del norte. Pero ya en el capítulo 20, búsquelo por favor, capítulo 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4, dice así,
porque se ha dicho Jehová, he aquí yo haré que seas un terror en ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de tus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá, entremos juntos, leemos juntos, dice, entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Aquí es totalmente clarísimo, ya Jeremías, ya Dios le dice a Jeremías, diles que es Babilonia quien viene, y ellos ya sabían, hermanos, que venía Babilonia. En ese entonces, aunque no había la facilidad como lo tenemos ahora de saber qué ocurría en otros países como lo tenemos el día de hoy, sí se podía en cierta manera, de una u otra forma, estar consciente de lo que se estaba desarrollando en otras naciones. Y el pueblo, hermanos, sabía, el pueblo de Judá ya sabía que había un nuevo imperio llamado Babilonia. Y este Babilonia venía bajando de norte a sur, conquistando todo lo que venía a su paso. Entonces aquí Dios ya es totalmente claro y dice claramente, hermanos, que Dios los va a entregar en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos y los matará a espada. Entonces, este es el mensaje que vemos, pero es parte del mensaje que vemos, ¿no es cierto? Por otro lado, Dios también en medio de esta destrucción, también dice que iba a plantar y a edificar. ¿Eso qué significa? En medio de este mensaje de destrucción, hay un mensaje en el cual vemos una expresión que se repite constantemente. Quisiera que fuéramos al capítulo 16, verso 14 y 15, por favor. Dios los va a llevar cautivos, los va a destruir y a muchos se va a llevar cautivo Babilonia. Pero en el capítulo 16, aquí en el capítulo 16 comienza a mostrar otra expresión. ¿Qué expresión? Verso 14 y 15 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de ¿qué? Del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual dio a sus padres. Entonces, del capítulo 16 en adelante, comienza a mostrar esta expresión. Los voy a regresar. No obstante, dice el verso 14, ya no se dirá más, vive Jehová, que los hizo regresar, subir de la tierra de Egipto, sino el verso 15 dice, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Qué dice entonces? En otras palabras, y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra. Los traeré, los regresaré a su tierra. Entonces, ese capítulo 1, verso 10, cuando habla de derribar, destruir, está hablando de Babilonia, que venía justamente a destruir la ciudad de Jerusalén con todo lo que había a sus alrededores. Y sucedió, y se llevó cautivos a mucha gente. Pero el mensaje que vemos de plantar y edificar se refiere a regresarlos. Ahora, este mensaje de regreso, de regresarlos, que constantemente, hermanos, vemos, vamos a poner otro ejemplo, capítulo 23, verso 3. Capítulo 23, verso 3 en adelante dice así, aquí volvemos a ver cómo Dios habla del regreso del pueblo, dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde los eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Verso 4. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Vamos a poner otro ejemplo, capítulo 29, verso 10.
Todos estos pasajes ya los meditamos y ya los vimos anteriormente. Capítulo 29, verso 10. Aquí dice cuánto tiempo va a durar el cautiverio. Capítulo 29, verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuánto, hermanos? Los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces el mensaje de Jeremías es un mensaje de juicio y salvación a la vez. Juicio por el pecado del pueblo y salvación porque los va a regresar del cautiverio de Babilonia. Pero hay un pero aquí, muy importante. Cuando la Biblia en Jeremías habla del regreso, no está hablando solamente que los va a regresar por regresarlos, sino que va a formar un reino junto con un rey que va a ser el que Dios va a levantar para que gobierne la vida de esas personas. Y eso lo vemos desde el capítulo 23. Vamos a regresar al capítulo 23. Capítulo 23. Entonces, esta restauración, esta salvación que Dios va a traer ahora al pueblo, trayéndolos de Babilonia, es una restauración del reino. Va a ser un reino, con un rey. Ahora, miren lo que dice aquí. En el verso 3 y 4 que ya leímos, que habla del regreso, verso 3 lo leo, y yo mismo regresaré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde los eché. Entonces está hablando del regreso, ¿verdad? Ahora, verso 5, vamos a leer juntos el verso 5, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, este regreso involucra, no un regreso nada más porque sí, sino involucra un rey de la descendencia de David. ¿Sí? Este rey se va mencionando vez tras vez en el libro de Jeremías. Y en el capítulo 30, acompáñenme por favor, capítulo 30 de Jeremías, verso 9. Voy a leer el verso 8 y el verso 9. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerlos en servidumbre. Entonces da la idea de lo que Dios va a hacer trayéndolos, regresándolos. ¿Sí me explicó? Dios va a romper su yugo y entonces los va a rescatar. Lo que hizo con ellos en Egipto, ahora lo va a hacer con Babilonia. Pero en el verso 10 leemos juntos, dice, tú pues, siervo Jacob, no temas. Perdón, vamos a leer el verso 9, perdón hermanos, el verso 9 dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Si ustedes se están dando cuenta, este regreso, los haré volver, va relacionado con un rey de la descendencia de David. Aquí mismo en el capítulo 30, pero en el verso 21, voy a leer el verso 18 para que veamos que habla de la misma manera. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo hago, ¿qué hermano? Volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y a sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada con sus colinas, y el templo será asentado según su forma. Entonces estamos hablando del mismo contexto. ¿De qué estamos hablando? Los voy a regresar, van a volver. Pero en el mismo contexto, en el verso 21, mire lo que dice. Leemos juntos, dice, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Entonces, de en medio de ella saldrá su príncipe, de en medio de ella saldrá su señoreador. Entonces, los haré volver
no es simplemente los voy a regresar. Voy a hacerlos regresar y les voy a poner a un rey de la descendencia de David. Ahora, cuando vemos la historia en sí, nosotros cómo podemos ver la historia del regreso, de cómo Dios cumple la palabra. En el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, usted puede ver cómo esto se cumple a la perfección. Con un detalle. ¿Dios los regresó? Sí. Hubo 3 regresos. Uno fue con Zorobabel, el otro fue con Esdras y el otro fue con Nehemías. Esos 3 personajes lideraron los regresos, pero hacía falta un ingrediente para que se cumpliera de esto que estamos viendo. ¿Qué será? El rey. No había rey en ese momento. ¿Saben sobre quién estaba sobre ellos en ese momento? El imperio medo-persa, los persas. Estaban sobre Judá. Entonces no se podía levantar un rey en ese momento. Entonces avanza la historia y vemos el Nuevo Testamento presentándonos al rey. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bajo este contexto de juicio y salvación, de destrucción, Babilonia los llevará cautivos, y salvación, restauración, los haré volver y voy a poner un rey. Hay un punto que es muy importante aquí, hermanos. ¿Cuál? El nuevo pacto. Es muy importante que entendamos el nuevo pacto, hermanos. El clímax del nuevo pacto está en el capítulo 31 y en el capítulo 32. En el capítulo 31 habla del nuevo pacto, pero el capítulo 32 que leímos también habla de un nuevo pacto, pero ese pacto, ¿cómo lo expresa? Capítulo 32. Hermanos, en el capítulo 32, en el verso 36, después de que Dios dice que van a ser destruidos, Dios vuelve a decirles que van a ser destruidos. Verso 29, vamos a dar un contexto. 29 dice: y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecen incienso a Baal y derramarán libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día en que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar, ¿qué? De mi presencia. Entonces Dios está diciendo que va a destruir esta ciudad. ¿Sí? Verso 36 entonces. Y con todo, ahora dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo, ¿qué va a hacer, hermano? Los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor. Entonces, ¿de qué está hablando? De los cautivos en Babilonia, los que estaban dispersos, los que se llevó Babilonia. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Los va a reunir. Ahora los va a reunir, ¿sí? Sigo leyendo el verso 37, dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar, ¿cómo? Seguramente. El problema con estos pasajes es que si nosotros, como ya sabemos la historia, vamos
a el libro de Esdras y el libro de Nehemías y vemos, por ejemplo, el libro de Esther, que también es un libro que está escrito después del exilio, si nosotros vemos estos libros junto con el libro de Ageo, Zacarías, Malaquías, todos esos libros se tienen que ver en un contexto. ¿Sabe qué nos dice? Que no eran seguros, que estaban bajo ataque, siempre estaban sometidos a alguien. Entonces, la promesa aquí era que los voy a regresar y ¿qué? Y los haré habitar. ¿Cómo? Seguramente. O sea, con seguridad. Eso no se cumple a cabalidad, hermanos. En ese momento del regreso, literal, no se cumple. Verso 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Estoy leyendo el 32, 38, verso 39. Ahora, aquí pongan atención. ¿Qué dice? Y les daré un corazón y un camino, para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Qué dice Dios que va a hacer cuando Él los haga volver? Dice, habitarán seguros, primero. Segundo, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Tercero, 39, Él les dará un corazón y un camino para que me teman. ¿Cómo? ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Entonces, estas personas que Dios va a hacer regresar, van a estar seguras y les va a dar un corazón y un camino para que le teman perpetuamente. Verso 40. Leamos juntos, dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¡Wow! ¿Qué dice este verso? Que Dios va a hacer entonces con ellos, ¿qué? Un pacto, ¿cómo le nombra aquí? Eterno, para siempre. Que no se volverá atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos, estos pasajes no están hablando del regreso histórico que tuvo Israel cuando regresó con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. No habla de eso. ¿Dios permitió que el pueblo regresara? Sí. Eso nos dice que Dios cumple su palabra, ¿sí o no, hermanos? Ninguna de las cosas que Dios dijo en su palabra dejó de cumplirse. Todas y cada una de ellas se cumplieron a la perfección. Por lo tanto, ¿de quién está hablando estos pasajes? ¿Con quién Dios va a hacer pacto eterno? Y ese pacto eterno Dios lo va a respetar, nunca le va a hacer mal y va a poner su temor en su corazón de ellos para que nunca se aparten de él. ¿Con quién está haciendo o con quién va a hacer ese pacto? Este pacto no es la primera vez que se menciona aquí, sino que si damos un poquito atrás al capítulo 31, vemos ese nuevo pacto. Ojo, ese nuevo pacto del 31 es el pacto eterno del 32. ¿Sí? Entonces, el pacto eterno del 32 habla de un corazón y un camino que Dios les iba a dar. Y nunca el pueblo se iba a apartar de Dios. Mire lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Y hacia quién va a hacer ese pacto? ¿Con quién va a hacer este pacto? En el capítulo 31, verso 27, hablando del regreso, miren, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y de simiente de animal.
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, mire lo que dice, y derribar, y trastornar, y perder, y afligir, leemos juntos lo que sigue, dice, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Entonces, este nuevo pacto, este pacto, en realidad es, hermanos, en realidad es la restauración que se menciona en todo el libro de Jeremías. Mencionado desde Jeremías capítulo 1. Este edificar y plantar se refiere a la restauración. Pero ojo, quiero ser muy claro en esto. Dios, históricamente hablando, ¿permitió que el pueblo regresara? Sí. Regresó en tres ocasiones. Usted lea el libro de Esdras, usted lea el libro de Nehemías, y usted puede leer también el libro de Malaquías, el libro de Ageo, el libro de Zacarías. Todos esos libros nos dicen que regresó el pueblo y lo que sucedió. Pero si algo podemos estar seguros es de que no se levantó un rey, como menciona el libro de Jeremías. Y este pacto eterno que vemos en Jeremías, donde habla de que el pueblo no va a dejar a Dios, no se cumplió con ellos, porque si algo vemos en todos estos libros que les mencioné, es que el pueblo volvió a hacer lo mismo que vemos en el libro de Jeremías. Se alejó de Dios, se empezó a casar con los hijos de los pueblos paganos, desviaron su corazón y empezaron a adorar otros dioses. Hermanos, eso pasó. Entonces, vuelvo a insistir, ¿con quién se cumple este pacto? ¿Y a través de quién se cumple este pacto? Entonces, vemos aquí en el capítulo 27, capítulo 31, verso 27 y 28, que Dios habla entonces de que, así como tuvo cuidado de derribar y trastornar, va a tener cuidado de edificar y plantar. Verso 29. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ellos pensaban que ellos no habían hecho nada y que estaban pagando algo que sus padres habían hecho. Eso es lo que ellos decían. Verso 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán que la dentera. Entonces dice aquí el verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué hermano? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Un nuevo pacto. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, ¿qué hermano? Un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? El nuevo pacto que voy a hacer no es como el que hice con Israel en el Sinaí. ¿Cómo Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí? Hizo unas tablas, ¿cierto? Se las dio al pueblo, al pueblo, ¿para qué? Para que viviera conforme a esas tablas, conforme a esos mandamientos. Verso 33. ¿Cómo va a ser ese nuevo pacto? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿dónde, hermanos? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, este nuevo pacto, hermanos, no va a ser como el antiguo pacto, sino que ahora involucra que estas leyes y mandamientos que fueron escritos en piedra, ahora en realidad estas leyes y estos mandamientos van a ser escritos ¿dónde?
en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, involucra algo interno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿Y hacia quién va dirigido? Dijimos primeramente que lo que falta para que se cumpla en el regreso histórico del pueblo, para que se cumpla esto que estamos viendo aquí, primero es un rey, que no lo tuvieron. Y segundo, es una obra grandiosa, escúcheme, una obra tan grande donde involucre que esta persona con la que Dios va a hacer el pacto es una persona que no cambie, que no se desvíe, sino que permanezca y siga a Dios. Eso lo vimos en el capítulo 32, ¿cierto? Es un pacto eterno donde involucra que Dios nunca les va a hacer mal, sino siempre les va a hacer bien, y va a poner su temor en el corazón de ellos para que ellos no se aparten de Dios. Este pacto eterno es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué involucra? Que las leyes y mandamientos de Dios van a estar dentro de la persona, internamente. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo y a través de quién? Primero vamos a contestar el cómo y después vamos a contestar el a través de quién va a hacer esto. ¿Cómo va a hacer esto Dios? Bueno, nos podemos ayudar en el cómo con otro libro. El libro de Ezequiel y el profeta Ezequiel profetizaron en Babilonia. Ezequiel se fue en el segundo regreso con el rey Joaquín. ¿Se acuerdan que fuimos viendo cómo el rey Joaquín, no sé si ustedes se acuerdan, que les expliqué que el rey Joaquín tiene una historia muy peculiar? La historia nos dice que él, cuando viene a Babilonia, él, siendo ya rey proclamado, llevaba 3 meses de ser rey. Lo que hizo este rey es que salió y se entregó voluntariamente al rey de Babilonia. Y salió con su madre, con todos los que tenía alrededor, toda su familia, y se entregó voluntariamente. Junto con los que se fueron a Babilonia, con el rey Joaquín, se fue Ezequiel. Y Ezequiel, estando en Babilonia, profetiza a los que están en Babilonia. ¿Y sabe qué les dice? Ezequiel, también igual que Jeremías, tiene 2 mensajes. Bueno, un mensaje repartido en 2. Como Jeremías. ¿Qué dijimos que cuál es el mensaje de Jeremías? Juicio y salvación. Ezequiel tiene el mismo mensaje. Y es el mismo mensaje que Jeremías. Destrucción por medio de Babilonia y restauración a través de hacerlos volver. Entonces en Ezequiel capítulo 36, que es la porción donde habla del regreso, en el capítulo 36, en el verso 24, mire cómo dice el verso 24. Leemos juntos el verso 24. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Estamos hablando de lo mismo? Jeremías y Ezequiel están hablando de lo mismo, ¿cierto? Del regreso. Los voy a tomar de todas las tierras y los traeré a su país. Es lo mismo que dice Jeremías una y otra vez que ya leímos. Pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos que os limpiaré. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo que dice es que los va a tomar de las naciones de alrededor, ¿cierto? Y cuando los traiga a su país, ¿qué va a hacer? Primero, esparcirá sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De vuestras inmundicias. Entonces, lo que va a hacer Dios es limpiar a esa persona de su inmundicia, ¿cierto?
Verso 26. Leemos juntos, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? Los va a reunir de todas las naciones, dice. Los va a limpiar de todas sus inmundicias. Escúcheme, Él los va a limpiar de todas sus inmundicias. No dice, es que te voy a preguntar si tú quieres. Oye, que querrás venir otra vez acá y no, Él dice lo que va a hacer, ¿cierto? O sea, aquí no está diciendo ni nos involucra, pues no involucra a nadie, es Dios quien lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si podemos mencionar que tuviéramos alguna participación nosotros en esto, déjeme decirle que la regamos. O sea, ¿le gusta el 0.111? Bueno, si tuviéramos una participación en esta salvación que Dios te está hablando, que déjeme decirle que la echamos a perder. Por eso Dios que está diciendo, yo los voy a regresar, los voy a limpiar y voy a cambiar su corazón. ¡Guau! Porque si no fuera así, hermanos, de verdad se los digo. Si no fuera así, no hubiera salvación. Entonces Dios está poniendo todo esto y nos está diciendo qué es lo que va a pasar cuando regrese. Esto no ocurrió en el regreso histórico. No ocurrió, esto no ocurrió. Esas personas siguieron siendo las mismas. Pero lo que está hablando aquí es que ese nuevo pacto que menciona Jeremías y ese pacto eterno que menciona Jeremías, que es el mismo pacto que involucra donde Dios va a poner el temor en el corazón de la persona y esa persona nunca se va a apartar de él. Eso es esto. Es por esto. Porque Dios va a traer a esa persona, la va a limpiar y le va a cambiar su corazón. Va a ser una nueva persona. Así de sencillo. Si no fuera así, la Biblia nos explica de manera histórica qué ocurrió. El pueblo regresó, construyó el templo, pero se volvió a perder. ¿Y sabe cómo termina el último libro del Antiguo Testamento hablándole a ese pueblo? Ese pueblo le dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? Habían perdido el temor y el respeto a Dios totalmente. ¿Sabe qué hacían? Tenían sus ganados para ofrecer los sacrificios. Bueno, el que le salía manco, tuerto, el que estaba enfermo, ese es el que daban. Por tanto, esto no se cumple en ellos. Hay algo más. Verso 26, 27. Leemos juntos, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer? Los va a traer, los va a limpiar de sus inmundicias, va a cambiar su corazón, va a ser una nueva persona y va a poner su espíritu para que su espíritu impulse a esta persona a vivir bajo los mandamientos de Dios. Y siguiendo lo que dice Jeremías capítulo 32, ese es un pacto eterno que Dios va a hacer con esta persona y esa persona nunca se va a apartar de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? A ver, vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, hermanos. El verso 1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Muy bien, vamos al capítulo 4,
verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, me viene a este pasaje solo para decirles, para mencionar, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? ¿Quién? Jesucristo. Entonces, estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Ahora, en el mismo contexto, hablando de Jesús, dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es, ¿qué hermano? Mediador de un mejor pacto. Jesús es, ¿qué hermano? Mediador de qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? ¿Por qué sobre mejores promesas? Este pacto es el pacto del capítulo 31 y 32. Y en el capítulo 32 dice que este pacto va a ser ¿cómo? Eterno. ¿Qué va a ser, hermano? Eterno. Y va a ser tan grande este pacto que Dios va a poner el temor suyo en esa persona y esa persona nunca se va a apartar de él. ¿A través de quién? A través de Jesús. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿no? Entonces tenía un defecto el primero. Ahora, ponga atención, no se confunda. No es que el pacto en sí, primer pacto, tuviera un efecto en sí, el pacto, no. Vea cuál es su efecto. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué hermano? Un nuevo pacto. Entonces, este pacto, este pacto en el cual Jesús es mediador, es el nuevo pacto que vemos en Jeremías. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Esto en el nuevo pacto va a ocurrir? No, porque lo que está prometiendo en el nuevo pacto es un pacto ¿qué? Eterno. ¿Y a quién está involucrando en ese pacto eterno? Una transformación, un cambio de personalidad, un cambio de vida, un corazón nuevo, y va a poner su espíritu en esa persona. Por lo tanto, dice el verso 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo, dice el verso 13, ha dado por viejo al primero, y lo que ha dado por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. Entonces el problema nunca fue el pacto. El problema ¿quién fue? El problema ¿quién fue, hermano? El problema fue la persona. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer en este nuevo pacto? Nos va a cambiar. Va a cambiar nuestra vida. Es una transformación interna. ¿Eso cómo le llama la Biblia? Entonces, en el libro de Juan, capítulo 3, acompáñame. Juan, capítulo 3, es un pasaje, hermano, que conocemos mucho y que tenemos que entenderlo, ¿no? Jesús hablando con un tal Nicodemo, que era uno de los principales ahí en el pueblo,
Le dice en el verso 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, leemos juntos lo que sigue, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, este nuevo pacto que vemos en Jeremías y en Ezequiel, en el cual es mediador nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué se trata? De nacer de nuevo. Este cambio de corazón, cambio de vida, que te voy a limpiar de tu inmundicia, todo esto significa nacer de nuevo. Vamos a Pedro, primera de Pedro. Verso 3. Mire cómo menciona aquí Pedro. ¿Sí? Ahí fuimos a Juan, lo que mencionó de nacer de nuevo. Vamos aquí a Pedro. ¿Qué dice? Verso 3 dice. Verso 3, leemos juntos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué somos? Según Pedro, renacidos. Dios nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? ¿Qué es renacer? Volver a nacer. En otras palabras, nacer de nuevo. ¿Cierto? Vamos a 2 de Corintios. Busque 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 5, verso 17. Este pasaje usted se lo conoce de memoria. Leemos juntos, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿De quién está hablando Jeremías cuando habla de hacerlos volver con un rey? ¿De quién? ¿De quién, hermano, está hablando? No, sí está hablando de Jesús, pero ¿de quién? ¿Con quién va a ser ese nuevo pacto? ¿Con quién? Con usted, conmigo. Está hablando de nosotros. Ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿O no, hermano? Eso es lo que Dios está prometiendo. Y no es por un momento. No es por un instante. Dice que es un pacto eterno. Donde Dios va a actuar en esa vida para que esa persona nunca se aparte de. ¿Sabe por qué está hoy aquí? No porque nosotros seamos tan buenos que decidimos el día de hoy levantarnos y estar aquí. Yo sé que a veces, hermanos, hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden desanimarnos por nuestra propia fragilidad y por nuestro propio nuestra propia humanidad, vamos a decirlo así. Pero ¿sabe quién la mantiene y la sostiene a pesar de usted misma, de mí mismo? Dios. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más, ¿se acuerda? Dios promete algo más. Prometió el Rey, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador del nuevo pacto. Pero hay algo más. ¿Qué prometió? Su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, quiero nada más brevemente, en el capítulo 8 de Romanos, hablar de ese Espíritu. Verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si alguien tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué?
es de Él, ¿no? Le pertenece a Dios. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si por el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué, hermano? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son, hermano? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que no se ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, ¿quién? El Espíritu nos ayuda a ¿qué, hermano? A nuestra debilidad. Pues ¿qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Verso 28. Entonces, mire, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Entonces, todas las cosas actúan ¿para qué? Para que terminemos en la presencia de nuestro Dios, para que concluya y se perfeccione en nosotros esa salvación a la que hemos sido llamados. Verso 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces, viendo toda esta obra del Espíritu Santo, el cual nos guía, nos ayuda en nuestra debilidad, el cual nos ayuda en nuestra carne, el cual intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros, la verdad, no sabemos, ¿sí? ¿Cómo termina Pablo diciendo esto? Ponga atención al verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Este pasaje a veces es hacia afuera, ¿no? Hacia allá, hacia lo que viene, ¿no? Hermanos, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese ¿quién contra nosotros? ¿A quién involucra también? A nosotros mismos, que somos tan volubles, que somos tomamos las cosas a la ligera, si es que podemos, si no podemos, que vivimos de verdad a veces increíblemente en contra a veces de la voluntad de Dios, pero que Dios es paciente y que nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir, nos extiende otra vez la mano. ¿O no es así, hermanos? Verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió por nosotros, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos puede acusar? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué?
Entonces, en este pasaje no tan solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, sino ¿quién también? Cristo Jesús, que está ¿dónde? A la diestra del Padre. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Yo no sé qué estás atravesando tú, hermano. ¿Qué de esto estés atravesando? Pero tú crees que esto te puede separar del amor de Dios, de ese pacto de Dios que ha hecho contigo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es un pacto, ¿cómo? Eterno. ¿Tú crees que hay algo que te pueda separar del amor de Dios? No, hermano. Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Leemos el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matareo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira cómo termina Pablo en el verso 38, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos glorifican al Señor, hermanos, por esta obra que le ha hecho? Es una obra perfecta. Ha hecho un pacto eterno con nosotros. Pero por eso tuvimos que ver todo lo anterior. Porque el problema del primer pacto no fue el pacto. ¿Quién fue? Las personas. Era imperfecto por el hombre. Pero este segundo pacto, ¿qué hace Dios? Cambia al hombre. Cambia a la persona. Ya no es la misma persona. Ya no es la misma persona que antes era. Ahora es una nueva persona que está buscando nuevas cosas distintas a las de antes. Totalmente. Dios no dice te voy a remendar o lo voy a cambiar tantito. No, es otra persona. Te voy a dar otro corazón. Y voy a poner mi espíritu en ti. Llevamos batallando mucho tiempo posiblemente. ¿Cuántos de nosotros no nos conocemos de hace muchos años y seguimos batallando con las mismas cosas? Pero me da gusto verlo aquí, porque a pesar del tiempo, de las dificultades, de nosotros mismos, Dios sigue obrando y nos sigue hablando y nos sigue mostrando y nos sigue extendiendo su mano diciendo, vente, vuelve, cambia, afirma tu corazón. ¿Quién te puede separar de mi amor? Y constantemente Dios nos está trayendo a Él. ¿No es para vivir plenamente agradecidos por eso, hermano? ¿Cómo podríamos responder a esto? Lo único que podemos hacer es entregar todo a Él. Amén, hermanos.